Buen día, presidenta Sheinbaum. Manuel Pedrero de los Reporteros MX. No me pongo de pie para no obstruir el tiro de las cámaras. El día de ayer se revelaron declaraciones del ex embajador Ken Salazar en una entrevista donde declaró, y cito textual, que él no tenía ningún conocimiento ni información que apuntara a que el licenciado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuviera pactos con los narcos, y de eso continúa asegurando que lo respetaba. Esto en una entrevista que le cedió a Jorge Ramos el día de ayer. No hay forma cierta de saber si ocurre el mismo día o es pregrabada, pero la coyuntura de las declaraciones e información que suelta el gobierno federal el día de ayer, justamente en este mismo espacio, su opinión sobre las declaraciones del embajador, pues que contradice, de hecho, lo que escribe en su propio libro con la fuente del presunto susurrador, que por cierto, sin mencionar el nombre, tiene un perfil muy interesante este presunto susurrador, como él lo llama. Lo caracteriza como un empresario que antes apoyaba a López Obrador y ahora ya no. A esa parte Viene en el libro. no la capté. Sí, sí. En efecto, tienes razón. Hace unos días salió en el periódico Reforma un resumen, según esto, del libro de Ken Salazar, que todavía no está publicado, hasta donde entiendo, ¿no? Todavía no se puede adquirir. Hasta finales de julio. Pero según esto viene un adelanto, donde, a ver, no sé si tienes ahí lo que salió en Reforma, que dice el libro de Ken Salazar. Teme AMLO que hable el Mayo. Eso lo dice Ken Salazar en su libro. Sin embargo, ¿cuál es su fuente? La que tú dices, un empresario del que no quiere decir su nombre. Y ayer sale publicada una entrevista que en efecto no sabemos si fue hace unos días, creo que el 3 de julio creo que fue cuando salió la entrevista, y ayer se movió mucho en las redes sociales, en donde le dice, no sé si la tienes ahí. Bueno, sobre eso en el libro usted cita a una persona que supongo que la traducción es el susurrador, ¿no? Quien le dice que el presidente López Obrador, y cito, está muy preocupado por la información de que Estados Unidos puede obtener del Mayo, y sigue como si el Mayo Zambada pudiera soltar la sopa. ¿Quién es esa cita? ¿Es alguien que nos puede decir quién es? ¿Y por qué el presidente entonces López Obrador estaba tan preocupado? Mira, Jorge, primero yo nunca tuve evidencia que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, licenciado, estuviera haciendo cosas de ese tipo. Esa evidencia nunca se me presentó. Y eso lo digo, y sí le tengo respeto yo al presidente López Obrador. O sea que no hubo acuerdos Entonces, con narcos, no había acuerdos de López Obrador con narcos. yo no tengo a conocer que eso ocurría, ¿no? Y lo preguntaba y eso no lo tenía. Lo que pasaba en esos tiempos es que se hablaba mucho de estas preocupaciones. Todos lo estaban hablando. Estaba en la prensa, estaba en la mañanera, estaba donde quiera, ¿no? Entonces, sí, me hablaban muchas personas de eso, de esa preocupación. Pero ahí es donde se para ese capítulo. La entrevista se publica hace 18 horas a partir del día de ayer. Nueva manera de contexto. Qué bueno que lo aclaras. Permítame insistir sobre este perfil, diría el clásico, suponiendo sin conceder que fuese cierto lo que menciona relacionado a la fuente del señor Ken Salazar, un empresario que antes apoyaba al presidente López Obrador y ahora no, y que particularmente esta fuente se encarga de proseguir con la narrativa de narcopresidente al embajador de los Estados Unidos. Pues está para asumir de quién se trata, presidenta, ¿no? Bueno, que cada quien saque sus conclusiones de quién se trata, es como las probabilidades son muy pocas de que sea muchas personas, todos estamos pensando en una. Lo que es importante aquí, porque nosotros ayer dijimos, aunque el ex embajador plantea otra cosa, que se le mintió al gobierno de México en su momento. Y la prueba es la exposición del
avión donde el FBI lo pone como si hubiera sido resultado de una operación del FBI, de la llegada de 2 miembros del cártel organizado, de la delincuencia organizada, del cártel de Sinaloa, a Estados Unidos. Y ayer Rosa Isela presentó claramente cómo fue este proceso. ¿Qué argumentos adicionales podemos dar aparte de la declaración de Ken Salazar hoy, relacionado con que no había ningún vínculo del gobierno del presidente López Obrador, en particular con este grupo delictivo? Pues la detención de Ovidio Guzmán, la detención de muchos otros que estaban vinculados con este cártel. ¿Qué diferencia tiene con los gobiernos anteriores? Pues que durante el gobierno de Fox se fuga de la cárcel el Chapo Guzmán en el 2001 y no es detenido hasta el 2014, que por cierto se vuelve a fugar y lo vuelven a detener. Pero del 2001 que se fuga de la cárcel al 2014 no hay detención de él. Y además está ya la sentencia García Luna, en donde el propio jurado de Estados Unidos dice claramente que había vínculos y recibía dinero de ese mismo grupo delictivo García Luna, que fue con Fox, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, y con Calderón, su secretario de Seguridad. Entonces, es la declaración de Ken Salazar relacionado con esto del ex embajador. Y al mismo tiempo, pues todas las detenciones que hubo en el periodo del presidente López Obrador de personajes de este grupo delictivo. Notorio, público. Correcto. Presidenta, moviendo de tema. Pero eso sí, el narcogobierno, narcocandidata en su momento, todavía ahora está todos los días en esta campaña sucia. Campaña negra, campaña pagada, con mucho dinero para desacreditar a nuestro gobierno y al gobierno del presidente López Obrador. Pero no tiene absolutamente ninguna base, al contrario, los resultados que tenemos en seguridad pues son enormes. Presidenta, en un segundo.